Bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo crear una tabla de frecuencias, tanto frecuencia relativa como frecuencia acumulada. Entonces, veamos eh, en esta variable aleatoria. Tenemos, siempre nos dan dos columnas, una de la variable independiente y la variable dependiente. En este caso, pues esa variable tiene que ver con la cantidad de matrimonios por hijos. Entonces la cantidad de matrimonios, vemos que para cuando tenemos dos matrimonios, solamente se ven que no tienen hijos, ¿no? Y cuando para también dos parejas tienen cuatro hijos. O sea que hay muy pocas parejas que no tienen hijos y hay muy pocas parejas que tienen muchos hijos. ¿Dónde se centra la frecuencia más grande? Aquí. Se encuentran 8 parejas que tienen dos hijos. O sea que la tendencia es a tener dos hijos en la mayoría de casos. ¿De cuántos valores son? Entonces aquí pues vamos a mirar de cuántos son, autosuma, y ahí nos da 20. Nos da 20, que es o sea, 2 de 20 son los que no tienen hijos, 5 parejas de 20 tienen un solo hijo y así sucesivamente. Bueno, entonces aquí vamos a hallar la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa eh, nos va a independizar los datos de la cantidad de elementos, porque ya se relaciona con un total, o sea que es un porcentaje prácticamente. Tomamos el valor que tiene aquí y lo dividimos por el total, y eso lo fijamos con F4, porque ahorita vamos a estirar esto de aquí hasta acá y eso evidentemente me da un porcentaje. Si lo ampliamos un poquito, la cantidad de cifras significativas después de la coma, entonces ya podemos dar una interpretación de acuerdo a eso, ¿no? O sea, aquí tenemos 0,10, es el 10% de las personas que fueron encuestadas. O sea que si tenemos 100 personas, vamos a encontrar 10 personas con cero hijos, 10 parejas, 25 parejas con un solo hijo, 40 parejas con dos hijos, 15 parejas con tres hijos, 10 parejas con cuatro hijos. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para si tenemos que ya no son 20 y no 30, 40, 50. Entonces estos porcentajes que lo vamos a colocar acá también, ese porcentaje también lo vamos a colocar ahí ya como en valor de porcentaje. O sea que aquí tenemos igual a este valor y los copiamos igualmente, pero ya le ponemos este icono de porcentaje para que nos lo dé en por ciento, ¿no? 10%, 25%, 40%, 15% y 10%. Aquí también podemos colocar la autosuma para sumar todos estos elementos de aquí, el cual pues nos debe dar 1. Y acá nos debe dar el 100%. Le activamos también el 100, el porcentaje. Entonces ya tenemos el 100%, siempre la suma de todas las
probabilidades de todos esos eventos posibles pues dentro del es el ese es 1 aquí o el 100% acá. Bueno, entonces así es que se interpreta estos valores junto con su porcentaje. Ahora vendría la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada, pues como dice el nombre, me acumula. Y entonces aquí simplemente con respecto a que acumulamos a la frecuencia relativa, normalmente así lo hacemos, a la frecuencia relativa este valor pasa igual porque antes de él no hay valores, pero ya para el siguiente valor, la siguiente fila va a ser este más la siguiente frecuencia relativa, entonces me va sumando, me va acumulando y esta mm, pues va a ser la que ya está acumulada con la que sigue. Este 0,75 es lo mismo que sumar 40 más 25 más 10, pues sino que si uno lo suma de este que ya está acumulado con este, pues solamente hay que hacer una suma, pero si este le sumamos todo lo anterior, pues ya hay que hacer más sumas. Entonces uno lo que hace es jalar aquí y nos da 1. Entonces se da cuenta uno que va bien porque tenemos aquí el valor de 1. Valor de 1 que significa acumulada. Que si uno, por ejemplo, 0,75, entonces significa que el 75%, o sea, mm, si yo cojo matrimonios al azar, eh, pues puedo tener, estoy con la seguridad de un 75% que o tienen dos hijos, o tiene uno, o no tiene. O sea, van a caer la mayoría de veces aquí porque aquí ya se acumula el 75%. ¿Sí? Entonces me suma todo lo anterior. Y aquí, por ejemplo, 35%. Ya sé que el 35% tienen o no tienen hijos o tienen uno. Entonces ya la acumulada me sirve para mirar responder esas preguntas. Y por ejemplo, aquí también, que yo puedo decir cuántos tienen dos o tres hijos. Dos, qué porcentaje. Entonces cojo 0,90 menos 0,35. Entonces ya obtengo estos dos, la probabilidad de que tengan dos o tres hijos. También puedo preguntar así. Bueno, entonces eh, también vamos aquí a la frecuencia acumulada por porcentaje, también la puedo acumular. También la puedo mirar en porcentaje. De igual, puedes tirar hasta acá y activarle el porcentaje. Entonces ya tengo la frecuencia acumulada por porcentaje. Bueno, entonces ahí me queda una tablita de donde estos datos han salido pues de una gran cantidad de datos que luego veremos cómo se fabrica, cómo se llegan a estos datos, cómo uno puede llegar a esos datos. Esta ya es una tabla que resume gran cantidad de datos para llegar a estos poquitos. Bueno, entonces ahí terminamos.